¿Estás atravesando un momento difícil, sintiendo el peso de tus preocupaciones e incertidumbres? Imagina encontrar un mensaje que hable directamente a tu corazón, ofreciendo consuelo y esperanza. Hoy, tienes la oportunidad de recibir eso de parte de Padre Pío, un santo que comprendió profundamente el dolor y la búsqueda de alivio. Él escribió una carta especialmente para ti, llena de amor y sabiduría divina. Al leer sus palabras, encontrarás el consuelo y la claridad que tanto necesitas. No pierdas esta oportunidad de sentir la paz y la orientación que Padre Pío ofrece. Léela ahora y siéntete abrazado por un amor que trasciende todas las dificultades. Pero antes de comenzar, solo revisa si ya estás suscrito al canal, porque los próximos vídeos serán una serie de contenidos que te ayudarán a mejorar tu vida espiritual y la de toda tu familia. Padre Pío, un hombre de profunda fe y espiritualidad, tenía una forma especial de comunicarse con aquellos que buscaban su guía. No veía a sus hijos espirituales solo como personas, sino como almas que necesitaban cuidado, amor y atención. Sus cartas eran una extensión de su corazón, y en ellas, derramaba su afecto, su devoción a Dios y su sabiduría espiritual. Incluso cuando su cuerpo empezaba a mostrar signos de debilidad, su alma permanecía vibrante, llena de luz y fuerza. Era como si, cuanto más fallaba su físico, más se elevaba su espíritu. Cada carta escrita por Padre Pío traía consigo un mensaje de consuelo, una palabra de aliento, sobre todo, un recordatorio constante del amor infinito de Dios por cada uno de sus hijos. Sus palabras no eran solo consejos comunes. Llevaban el peso de la experiencia de un hombre que vivió intensamente su fe. En cada carta, compartía fragmentos de su propio camino espiritual. Era como si dijera: he estado donde tú estás, entiendo tu dolor, tu duda. Pero Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. A menudo, sus hijos espirituales le escribían sobre sus preocupaciones, sus luchas internas, o simplemente pedían orientación en momentos de duda. Y Padre Pío, con infinita paciencia, respondía a cada uno, incluso cuando su salud ya no le permitía hacerlo con la frecuencia que deseaba. Nunca dejaba de atender estas solicitudes de auxilio espiritual, creyendo que su misión era acercar las almas más a Dios. Las cartas de Padre Pío eran como semillas plantadas en los corazones de sus destinatarios. Cada palabra suya era una esperanza renovada, una chispa de fe para aquellos que quizás estaban comenzando a dudar. Sus hijos espirituales, al leer estas cartas, se sentían más cerca de Dios, sentían el calor de su presencia, incluso estando a kilómetros de distancia. Él sabía que la escritura tenía un poder increíble para tocar las almas. Y así, incluso cuando su salud ya no colaboraba, continuaba escribiendo, sabiendo que sus palabras harían una diferencia en la vida de quienes las recibieran. Ahora, imagina el impacto de estas cartas. No eran solo letras en un papel. Eran mensajes de vida, llenos de fe, amor y la profunda conexión que Padre Pío tenía con lo divino. Entendía que la fe necesita ser alimentada constantemente, y a través de estas cartas, hacía precisamente eso: alimentaba la fe de sus hijos espirituales y los ayudaba a perseverar en las dificultades. Esa es la belleza de las cartas de Padre Pío. No solo respondían preguntas o ofrecían consejos prácticos, sino que tocaban profundamente el alma, recordando a cada uno que el amor de Dios nunca falla, incluso cuando todo lo demás parece desmoronarse. A lo largo de su vida, Padre Pío tenía una visión muy clara sobre el papel de los ángeles de la guarda. Para él, estos seres celestiales no eran solo figuras simbólicas o distantes, sino verdaderos compañeros, enviados por Dios para caminar a nuestro lado. Veía a los ángeles como mensajeros de Dios, dotados de una misión especial: proteger, guiar e interceder por nosotros en los momentos más difíciles. Y no solo eso. Padre Pío creía que estos ángeles podían incluso ayudar a transmitir sus mensajes a sus hijos espirituales, donde quiera que estuvieran. Imagina esto: un ángel llevando una carta tuya, con tus preocupaciones, tus pedidos de oración, directamente a alguien que pudiera ayudarte o consolarte. Esa era la creencia de Padre Pío. No veía barreras entre el mundo material y el espiritual. En una época en la que la comunicación estaba limitada por las distancias físicas, Padre Pío recurría a lo que llamaba correo celestial. A menudo comparaba esta ayuda divina con la experiencia de Santa Gemma Galgani, una santa que también tenía una fuerte conexión con su ángel de la guarda, hasta el punto de confiarle sus cartas y mensajes.
La devoción de Padre Pío a los ángeles de la guarda era algo profundo y constante. Creía firmemente que cada uno de nosotros, desde el momento de nacer, recibimos un ángel que está a nuestro lado en todo momento. No importaba si estábamos en situaciones de alegría, tristeza, tentación o arrepentimiento, el ángel de la guarda estaba allí, siempre presente, listo para ayudarnos. Animaba a sus hijos espirituales a no solo creer en la presencia de sus ángeles, sino a interactuar con ellos, a pedir su ayuda con confianza. Padre Pío, en sus cartas, hablaba abiertamente de cómo muchas veces enviaba a su propio ángel de la guarda para llevar respuestas o palabras de consuelo a quienes lo necesitaban. Y, a cambio, recibía noticias de que esas personas realmente sentían una paz inexplicable, una presencia suave que las confortaba en momentos de angustia. No era raro que sus hijos espirituales compartieran historias de cómo, en momentos de desesperación, sentían una mano invisible guiándolos, sacándolos del peligro o trayéndoles un consuelo que no podían entender. Así es como Padre Pío veía a los ángeles, como amigos fieles y compañeros. Sabía que, incluso cuando sus propias fuerzas fallaban o cuando la distancia impedía un contacto directo, sus ángeles podían estar allí para cuidar y guiar a aquellos que estaban bajo su protección espiritual. Para él, los ángeles eran un vínculo directo con el cielo, un puente entre lo divino y lo humano. Esta visión de Padre Pío sobre los ángeles de la guarda no era solo teórica o distante. Él vivía esta realidad. Testimoniaba la presencia de los ángeles en su vida cotidiana, y no tenía dudas de que eran instrumentos de Dios para protegernos y guiarnos a lo largo del camino de la vida. Sabía que, en momentos de mayor dificultad, nuestros ángeles están a nuestro lado, listos para levantarnos cuando caemos, y para guiarnos hacia la luz divina. Por lo tanto, Padre Pío animaba a todos a mirar a sus ángeles de la guarda con amor y confianza, sabiendo que estos seres celestiales están siempre listos para interceder y acercarnos más a Dios. Padre Pío siempre destacó la importancia de la meditación espiritual, un ejercicio que él veía como esencial para el crecimiento del alma. En sus cartas, a menudo aconsejaba a sus hijos espirituales a perseverar en esta práctica, incluso cuando parecía que no estaban obteniendo nada de ella. Sabía que, muchas veces, la meditación puede parecer ardua o improductiva, como si camináramos en la oscuridad, sin sentir la presencia de Dios o sin recibir respuestas claras. Sin embargo, creía que era precisamente en esos momentos de silencio y aparente vacío cuando Dios trabajaba en nuestros corazones. Para Padre Pío, la meditación era más que un simple acto de reflexión. Era una forma profunda de conectarse con Dios, de escuchar su voz interior y de permitir que su gracia penetrara en lo más íntimo del alma. Entendía que, en la vida espiritual, no siempre sentimos consuelo inmediato o claridad. A veces parece que estamos estancados, sin progreso, pero nos recordaba que Dios ve más allá de nuestras percepciones inmediatas. El simple hecho de ponernos en silencio ante Él ya es un gran acto de fe y humildad. Él decía que la meditación es como una semilla plantada en la tierra. Al principio, puede parecer que nada está ocurriendo. El suelo parece el mismo, y no vemos crecimiento visible. Pero, bajo la superficie, la semilla está germinando, creando raíces y preparándose para brotar. De la misma manera, cuando meditamos, incluso si no sentimos nada, Dios está trabajando en nuestro espíritu, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para tiempos de mayor claridad y cercanía con Él. Padre Pío aconsejaba no desistir de este santo ejercicio, como él lo llamaba. Sabía que, con el tiempo, la práctica de la meditación llevaría a una conexión más profunda con Dios. La perseverancia, para él, era clave. Era como caminar por un sendero desconocido al principio, pero, paso a paso, el alma va ganando confianza, hasta que un día se siente capaz de correr o incluso volar espiritualmente. Además, siempre destacaba la importancia de la humildad en este proceso. Para Padre Pío, meditar no era cuestión de alcanzar grandes revelaciones o sentir emociones intensas. Era, antes que nada, una cuestión de vaciarse de uno mismo, de los propios deseos, ambiciones y orgullos, para permitir que Dios llenara ese espacio con su gracia. Cuanto más humildes y abiertos estemos ante Dios, más podrá comunicar sus verdades a nuestro corazón. También nos advertía sobre la tentación de querer apresurar este proceso o de buscar experiencias extraordinarias. A veces, en nuestra ansiedad de sentir a Dios, podemos distraernos y frustrarnos.
Padre Pío nos recordaba que la meditación es un proceso gradual, en el que pequeños pasos eventualmente nos llevan a grandes avances. Decía que Dios, en su sabiduría, nos da lo que necesitamos en el momento adecuado, y que forzar o acelerar ese crecimiento espiritual es inútil. Así, el mensaje de Padre Pío era claro: meditar no se trata de obtener resultados rápidos o tangibles. Se trata de confiar en que, en el silencio y en la aparente ausencia de respuestas, Dios está presente, moldeando y guiando nuestra alma. Y, con esa paciencia y humildad, el alma un día alcanzará un estado de comunión más profunda con el Creador, donde, finalmente, podrá volar en la libertad espiritual que solo la gracia de Dios puede proporcionar. Padre Pío, con su sabiduría espiritual, siempre enfatizaba la importancia de la paciencia en la oración. Entendía que, muchas veces, la oración puede parecer difícil, especialmente cuando sentimos que no estamos obteniendo las respuestas que deseamos o cuando nuestra alma parece inquieta y distante de Dios. En sus cartas, aconsejaba a sus hijos espirituales que no se apresuraran y, sobre todo, que no se desanimaran cuando la oración no traía resultados inmediatos. Explicaba que la oración es un proceso que requiere calma y perseverancia. Así como una planta no florece de un día para otro, el alma también necesita tiempo para crecer y desarrollarse bajo la gracia divina. Muchas veces, tenemos la tendencia de querer que las cosas sucedan rápidamente, deseando sentir instantáneamente la presencia de Dios o recibir respuestas claras a nuestras plegarias. Pero Padre Pío nos enseñaba que el alma tiene su propio ritmo, y la paciencia es uno de los mayores desafíos y virtudes que podemos cultivar en nuestra vida espiritual. Comparaba el camino espiritual con el crecimiento de un niño. Al principio, el niño no sabe caminar, da pequeños pasos, aún incierto, pero con el tiempo y la práctica, sus pies se fortalecen y comienza a caminar con confianza. Más tarde, ese niño puede incluso correr, simbólicamente, volar en las alturas de la vida espiritual. Así también es con la oración. Al principio, puede que nuestra mente se distraiga, que nuestra paciencia se agote y que sintamos que no nos estamos conectando con Dios. Sin embargo, si perseveramos, con el tiempo, el alma gana piernas para correr hacia Él, e incluso alas para alcanzar altos niveles de comunión con el Señor. Padre Pío sabía que muchas personas, al enfrentarse a dificultades en la oración, se preguntan si están haciendo algo mal o si Dios se ha olvidado de ellas. Él aseguraba que esto no era cierto. Incluso cuando sentimos que nuestra oración está seca, o que estamos hablando en el vacío, Dios escucha. Él está siempre presente, incluso cuando no sentimos inmediatamente su cercanía. Lo importante, como siempre decía, es seguir rezando con fe, paciencia y confianza, sin rendirse. En sus cartas, Padre Pío también hablaba sobre las tentaciones que surgen durante la oración. Sabía que, muchas veces, somos tentados a abandonar o a distraernos con preocupaciones cotidianas. Pero nos animaba a enfrentar esas dificultades con valentía. La oración, para él, no era una cuestión de perfección, sino de persistencia. Y Dios, que conoce nuestros corazones, valora más la intención y el esfuerzo que cualquier elocuencia o sentimiento grandioso que podamos tener durante el acto de rezar. Decía que la paciencia en la oración es una forma de demostrar nuestra confianza en Dios. Cuando perseveramos, incluso sin sentir respuestas inmediatas, mostramos que creemos en la bondad y la sabiduría del Señor, que tiene el tiempo perfecto para concedernos sus bendiciones. La paciencia, así, se convierte en un camino de fe, donde aprendemos a esperar en Dios, confiando en que Él nos dará todo lo que necesitamos en el momento adecuado. Finalmente, Padre Pío recordaba a sus hijos espirituales que la oración es un diálogo con Dios, y como en cualquier relación, no siempre será fácil o inmediato sentir esa conexión. Pero aseguraba que cada esfuerzo, cada palabra dicha en oración, cada momento dedicado a acercarse a Dios, sería recompensado de maneras que, muchas veces, no comprendemos de inmediato. Por eso, insistía en la paciencia, sabiendo que, en el momento adecuado, Dios abriría las puertas y respondería de manera abundante a todas las oraciones hechas con un corazón sincero. Padre Pío siempre enfatizaba la importancia de la humildad espiritual como una virtud esencial para quien desea acercarse a Dios. En sus cartas, enseñaba que la verdadera humildad es el camino para que el corazón sea llenado con los dones divinos. Creía que Dios, en su infinita sabiduría y bondad,
se comunica más claramente con aquellos que se presentan ante Él con un espíritu humilde y abierto. Para Padre Pío, ser humilde ante Dios no significaba solo reconocer nuestras limitaciones y debilidades, sino también aceptar que, sin la gracia divina, no podemos alcanzar la plenitud espiritual que buscamos. Nos enseñaba que la humildad es la clave que abre las puertas del corazón para que Dios pueda actuar. Cuando nos vaciamos de nuestro orgullo, de nuestras ambiciones y de la necesidad de controlarlo todo, damos espacio para que Dios llene nuestra vida con su gracia y orientación. Él hablaba frecuentemente sobre cómo la humildad es una virtud que nos coloca en armonía con la voluntad divina. Muchas veces, nos acercamos a Dios con expectativas y deseos, pidiéndole que cumpla nuestras voluntades y nos dé lo que creemos que es mejor para nosotros. Sin embargo, el Padre Pío nos recordaba que la humildad nos enseña a confiar en que Dios sabe lo que realmente necesitamos y cuándo lo necesitamos. Al practicar la humildad, reconocemos que no tenemos todas las respuestas y que nuestro entendimiento es limitado, pero que el plan de Dios es perfecto y siempre busca nuestro bien. En sus cartas, también subrayaba que la humildad nos ayuda a aceptar las dificultades y los sufrimientos con serenidad. Cuando somos humildes, comprendemos que las pruebas son parte de nuestra jornada espiritual y que Dios, en su misericordia, nunca nos da una cruz mayor de la que podemos cargar. El Padre Pío nos animaba a no quejarnos ante las adversidades, sino a recibirlas con humildad, pues muchas veces es a través de esas experiencias que Dios nos moldea y nos fortalece. Además, enseñaba que la humildad ante Dios se refleja en nuestras relaciones con los demás. Cuando reconocemos nuestra pequeñez ante Dios, somos más capaces de tratar a los demás con bondad, compasión y comprensión. La humildad nos hace más humanos, más sensibles a las necesidades de los demás y nos ayuda a evitar el juicio y el orgullo. El Padre Pío nos advertía sobre los peligros del orgullo espiritual, que es cuando empezamos a vernos como superiores a los demás en nuestra jornada de fe. Recordaba que, para Dios, todos somos igualmente amados, y que cualquier progreso espiritual que hagamos es un don de su gracia, no un mérito nuestro. Por lo tanto, el camino seguro para crecer espiritualmente es siempre el de la humildad, sabiendo que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. También mencionaba que Dios tiene una preferencia especial por aquellos que se acercan a Él con humildad. A diferencia del mundo, que valora el poder, la riqueza y el estatus, Dios ve el corazón. Él se complace en aquellos que, con sencillez y sinceridad, reconocen su dependencia de Él. El Padre Pío creía firmemente que Dios se revela de manera más plena a los humildes, pues tienen un corazón abierto y dispuesto a recibir su gracia. Por eso, siempre animaba a sus hijos espirituales a cultivar la humildad. Según él, la humildad no solo nos acerca a Dios, sino que también nos permite escuchar su voz. Dios habla a los corazones humildes, porque esos corazones están dispuestos a escuchar, a aprender y a seguir los caminos divinos, incluso cuando esos caminos no son los que nosotros mismos habríamos elegido. Así, el mensaje del Padre Pío era claro: la humildad es el terreno fértil donde florecen las virtudes espirituales. Al ponernos ante Dios con un espíritu humilde, permitimos que Él transforme nuestras vidas y nos llene con sus dones divinos, guiándonos en el camino hacia la santidad y la verdadera paz espiritual. El Padre Pío tenía una profunda devoción por los ángeles guardianes y constantemente destacaba su papel esencial en la vida espiritual de los fieles. Para él, los ángeles guardianes eran regalos celestiales enviados por Dios para proteger, guiar y consolar a cada persona a lo largo de su vida. En sus cartas, no solo mencionaba esa presencia constante y protectora, sino que también animaba a sus hijos espirituales a cultivar una relación cercana con sus ángeles guardianes. El Padre Pío veía a los ángeles como compañeros inseparables que están a nuestro lado desde el momento del nacimiento hasta el último suspiro. Él creía que, incluso cuando nos sentimos solos, nuestros ángeles siempre están presentes, cuidándonos e intercediendo por nuestras necesidades. A menudo recordaba a sus hijos espirituales que los ángeles guardianes son como hermanos celestiales, dados por Dios para ayudarnos en las luchas diarias de la vida espiritual. Aconsejaba a las personas confiar sus dolores, ansiedades y preocupaciones a sus ángeles. Sabiendo que la vida está llena de desafíos y que a menudo podemos sentirnos abrumados, el Padre Pío recordaba que podemos contar con la asistencia de nuestros ángeles. Ellos son enviados por Dios no solo para protegernos físicamente, sino también para guiarnos en nuestras decisiones espirituales,
ayudarnos a enfrentar las tentaciones y fortalecernos en momentos de debilidad. En muchas de sus cartas, el Padre Pío describía cómo él mismo contaba con la ayuda de su ángel guardián en diversas situaciones. Creía que los ángeles tienen la capacidad de interceder por nosotros, llevando nuestras oraciones a Dios, y también de traer mensajes y consuelos del cielo. Mencionaba, por ejemplo, que cuando sus hijos espirituales no podían estar físicamente cerca de él, muchas veces enviaban a sus ángeles para entregar mensajes y oraciones. Para el Padre Pío, esa comunicación con los ángeles era real y poderosa, y alentaba a todos a hacer lo mismo. Además, el Padre Pío enseñaba que los ángeles guardianes nos protegen de peligros espirituales y físicos. Siempre están a nuestro lado, listos para defendernos contra los ataques del maligno y ayudarnos a mantenernos firmes en la fe. Recordaba que, incluso cuando no lo percibimos, nuestros ángeles están atentos, alejando los males y ayudándonos a seguir el camino correcto. Son, de hecho, guardianes silenciosos, invisibles, pero siempre presentes. El Padre Pío también animaba a las personas a invocar a sus ángeles guardianes con frecuencia, especialmente en momentos de angustia y prueba. Creía que, al llamar a nuestro ángel, estamos pidiendo la ayuda de un ser celestial que tiene un profundo amor por nosotros y que está dedicado a ayudarnos a cumplir la voluntad de Dios. Para él, esta devoción era una forma de fortalecer nuestra confianza en la providencia divina, sabiendo que Dios nos cuida de todas las maneras, incluso a través de sus ángeles. Otro punto importante para el Padre Pío era el respeto y la reverencia que debemos tener hacia nuestros ángeles guardianes. Enseñaba que, al igual que debemos ser respetuosos y agradecidos por las bendiciones de Dios, también debemos mantener una relación de respeto con nuestros ángeles. Son criaturas celestiales puras, que nos aman y desean nuestro bien, por lo que merecen nuestra confianza y reconocimiento. Por último, el Padre Pío subrayaba que los ángeles guardianes no son solo protectores, sino también ejemplos para nosotros. Son modelos de obediencia a Dios, y al observar su dedicación al Señor, podemos aprender a ser más fieles y devotos en nuestra propia vida. Están en constante adoración a Dios y, como seres que habitan en la presencia divina, pueden inspirarnos a vivir una vida más santa y orientada hacia el cielo. Con esta visión, el Padre Pío transmitía un mensaje de esperanza y consuelo. Saber que tenemos a nuestro lado un ángel guardián nos da confianza para enfrentar las dificultades de la vida, seguros de que nunca estamos verdaderamente solos. Animaba a todos a hacerse amigos de sus ángeles, a conversar con ellos y a confiar en que, en todo momento, estos compañeros celestiales nos están guiando de regreso a Dios. El Padre Pío tenía una fe inquebrantable en la providencia divina y siempre alentaba a sus hijos espirituales a cultivar la confianza en Dios. En sus cartas, recordaba con frecuencia que, incluso en los momentos en que no sentimos inmediatamente la presencia de Dios, Él está siempre con nosotros, guiándonos en la vida. Para él, la confianza en Dios era la base sólida sobre la cual debía construirse toda la jornada espiritual. Muchas veces, el Padre Pío escribía a personas que estaban atravesando crisis de fe o enfrentando grandes desafíos, y su respuesta siempre era la misma: confíen en Dios, incluso cuando todo parezca incierto. Entendía que es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien, pero el verdadero desafío de la fe es confiar en Él en las dificultades, cuando no vemos claramente el camino por delante o no comprendemos lo que está sucediendo en nuestras vidas. El Padre Pío sabía que la vida está llena de momentos de dolor y confusión, pero creía firmemente que Dios siempre tiene un plan, aunque no podamos percibirlo de inmediato. Esta confianza en Dios, según el Padre Pío, no era solo una cuestión de creer que todo terminaría bien, sino de creer que, independientemente de las circunstancias, Dios estaba presente y trabajando para el bien de aquellos que lo aman. Él enseñaba que, cuando confiamos en Dios, estamos poniendo nuestras vidas en sus manos y reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos sus caminos. Muchas veces, el Padre Pío mencionaba que las pruebas y desafíos son maneras en que Dios nos moldea, nos fortalece y nos prepara para recibir sus bendiciones. También explicaba que confiar en Dios requiere una entrega total de nuestra voluntad. Para él, esto significaba dejar de lado nuestros propios deseos y planes y aceptar que la voluntad de Dios es perfecta, incluso cuando difiere de la nuestra. En sus cartas, aconsejaba a sus hijos espirituales hacer esta entrega con serenidad, sabiendo que Dios nunca nos abandona, incluso en los momentos más difíciles.
Comparaba esta confianza con la de un niño que confía plenamente en los cuidados de sus padres, sin cuestionar ni dudar del amor que ellos le tienen. El Padre Pío insistía en que esta confianza debía mantenerse, incluso cuando parecía que Dios guardaba silencio. Reconocía que, a veces, pasamos por momentos en los que no logramos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, pero aseguraba que Dios nunca se aleja de nosotros. Incluso cuando estamos en medio de la oscuridad, Dios está ahí, guiándonos de manera invisible. El Padre Pío recordaba que es en esos momentos de silencio de Dios cuando nuestra fe y confianza son más profundamente probadas y, al mismo tiempo, más fortalecidas. También hablaba sobre la importancia de confiar en el tiempo de Dios. Para el Padre Pío, uno de los grandes desafíos de la vida espiritual era aprender a esperar en el Señor. Sabía que, a menudo, somos impacientes, queriendo respuestas y soluciones inmediatas para nuestros problemas, pero siempre aconsejaba tener paciencia y confiar en que Dios actúa en el momento adecuado. El tiempo de Dios es diferente del nuestro, y, aunque pueda parecer que Él tarda en actuar, siempre está trabajando entre bastidores, preparando el camino para nosotros. En varias de sus cartas, el Padre Pío tranquilizaba a sus hijos espirituales diciendo que, incluso cuando no lo percibimos, Dios nos está guiando en la vida, cuidando cada detalle con amor y atención. Los alentaba a confiar, especialmente cuando las cosas no tenían sentido, porque es en esos momentos cuando más necesitamos la fe. Creía firmemente que Dios conoce nuestros corazones mejor que nosotros mismos, y que nunca nos dará algo que no podamos soportar o que no sea para nuestro bien. Además, el Padre Pío subrayaba que confiar en Dios no significa pasividad o falta de acción, sino más bien una actitud de paz y aceptación. Enseñaba que debemos hacer nuestra parte, continuar rezando, perseverando y actuando con fe, pero, al mismo tiempo, debemos entregar el resultado final en las manos de Dios, confiando en que Él cuidará de todo según su voluntad. Por último, el Padre Pío aseguraba que, al confiar en Dios, encontramos una paz que el mundo no puede dar. Esta confianza nos libera del miedo y la ansiedad, porque sabemos que no estamos solos y que, pase lo que pase, Dios está al control. Comparaba esta confianza con un ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida, recordándonos que, en todas las cosas, Dios nos está guiando de vuelta a Él. Esta confianza plena era, para el Padre Pío, un acto de fe y un testimonio de amor hacia un Dios que nunca nos abandona. El Padre Pío era un gran defensor del coraje en la vida espiritual y siempre animaba a sus hijos espirituales a no tener miedo. En sus cartas, repetía frecuentemente que la fe en Dios y la presencia constante de nuestros ángeles guardianes nos protegen de todos los peligros, ya sean físicos o espirituales. El mensaje central era claro: la confianza en Dios y la protección divina nos dan el coraje necesario para enfrentar cualquier desafío. Él comprendía que el miedo es una emoción natural, especialmente frente a las incertidumbres y dificultades de la vida. Sin embargo, el Padre Pío creía que la fe puede transformar el miedo en confianza y esperanza. Enseñaba que, al confiar en Dios y en nuestros ángeles guardianes, podemos superar el miedo y enfrentar las adversidades con la certeza de que no estamos solos. Para él, el miedo no debe paralizarnos o alejarnos de nuestra vida espiritual, sino que debe ser una invitación para confiar aún más en la protección divina. El Padre Pío hablaba a menudo de cómo los ángeles guardianes son enviados por Dios para protegernos de los peligros del mundo, las tentaciones del maligno y las debilidades de la carne. Enfatizaba que, al tener siempre a nuestros ángeles guardianes a nuestro lado, podemos estar seguros de que están ahí para protegernos y guiarnos. Estos ángeles son guardianes dedicados, que trabajan incansablemente para mantenernos a salvo y conducirnos por el camino de la santidad. Saber que tenemos esta protección celestial nos da una sensación de seguridad y nos fortalece para enfrentar cualquier desafío. También mencionaba que el miedo muchas veces proviene de nuestra incapacidad para ver el cuadro completo. Cuando enfrentamos dificultades, podemos sentirnos abrumados por las circunstancias y perder la perspectiva del plan mayor de Dios. El Padre Pío alentaba a sus hijos espirituales a mantener la calma y recordar que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, incluso cuando no logramos entender lo que está sucediendo. La fe nos enseña a confiar en que Dios está obrando para nuestro bien, incluso en medio del sufrimiento y las pruebas. El Padre Pío hablaba sobre la importancia de no dejar que el miedo nos impida seguir adelante en nuestra vida espiritual.
Muchas veces, el miedo puede hacernos dudar en tomar pasos importantes en nuestra fe, como hacer cambios en nuestra vida, asumir nuevos compromisos o enfrentar desafíos espirituales. Insistía en que, al enfrentar esos miedos con la ayuda de Dios y de nuestros ángeles guardianes, encontramos el valor necesario para avanzar y crecer en la fe. En sus cartas, relataba cómo, en sus propias experiencias, la confianza en Dios le dio el coraje para enfrentar momentos de gran dificultad y persecución. Sabía lo difícil que es enfrentar miedos profundos, pero también sabía que la oración y la confianza en Dios transforman el miedo en fuerza. El Padre Pío animaba a todos a seguir su ejemplo y buscar en Dios la fuerza para enfrentar cualquier situación con valentía y determinación. También hablaba sobre la importancia de mantener la paz interior en medio de las tormentas de la vida. El miedo puede causar ansiedad y perturbación, pero, al confiar en Dios, encontramos una paz que trasciende las circunstancias. Esta paz nos da el valor de enfrentar los desafíos con una mente tranquila y un corazón confiado, sabiendo que Dios está al control y que todo está de acuerdo con su voluntad. El Padre Pío alentaba a sus hijos espirituales a alejarse del miedo y a buscar el coraje en la oración y la confianza en Dios. Creía que, al volvernos a Dios en momentos de miedo, encontramos la fuerza para superar cualquier obstáculo. Sabía que la vida espiritual está llena de desafíos, pero que, al confiar plenamente en Dios y en sus ángeles, podemos enfrentar esos desafíos con la certeza de que estamos protegidos y guiados. Finalmente, el Padre Pío recordaba que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la disposición a enfrentarlo con fe. Animaba a sus hijos espirituales a no permitir que el miedo los desanime o los aleje de su camino espiritual, sino a enfrentar cada desafío con la confianza de que Dios está a su lado, listo para ofrecer protección, fuerza y guía. Con esta confianza, podemos enfrentar cualquier adversidad, sabiendo que, al final, la victoria es de Dios y, por consiguiente, también nuestra. El Padre Pío siempre demostró un profundo deseo de bendecir y proteger a sus hijos espirituales, y sus cartas a menudo terminaban con palabras de bendición y aliento. Él entendía que una bendición no era solo un gesto de buena voluntad, sino un medio para transmitir la gracia y la protección divina. En sus despedidas, no solo se despedía, sino que confiaba a los lectores al cuidado amoroso de Dios y de sus ángeles guardianes. En sus palabras finales, el Padre Pío ofrecía una bendición especial, pidiendo a Dios que continuara guiando y protegiendo a cada uno. Sabía que, para muchos, enfrentar los desafíos de la vida puede ser una travesía difícil y llena de incertidumbres. Por lo tanto, deseaba que todos estuvieran envueltos en la gracia divina y que fueran constantemente sostenidos y fortalecidos por Dios. Su bendición era una forma de asegurar a cada persona que, aunque él no estuviera físicamente presente, espiritualmente estaba a su lado, rezando por ellos y pidiendo que la protección de Dios los cubriera. Él enfatizaba que la bendición no era solo un deseo de felicidad, sino una sincera súplica para que cada uno permaneciera en la gracia de Dios. Para el Padre Pío, vivir en la gracia de Dios era fundamental para la vida espiritual, ya que significaba estar en comunión con Dios y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Así, pedía a Dios que continuara concediendo a cada persona la fortaleza y la sabiduría necesarias para vivir una vida de fe y santidad. El Padre Pío también animaba a los lectores a invocar frecuentemente a sus ángeles guardianes para obtener consuelo y orientación. Creía que los ángeles, como mensajeros y protectores celestiales, estaban siempre listos para ayudar, y que la invocación constante era una manera de mantener una conexión viva con el apoyo divino. Veía esta práctica como un medio para asegurar que, en todo momento, la protección y la guía de los ángeles estuvieran presentes para enfrentar los desafíos y las pruebas de la vida. Transmitía la idea de que, al invocar a los ángeles guardianes, las personas no solo recibían protección, sino también una valiosa orientación espiritual. Los ángeles podían ayudar a discernir la voluntad de Dios y a encontrar paz en medio de la turbulencia. Con esta guía celestial, las personas podían vivir con una confianza renovada, sabiendo que estaban siendo guiadas y protegidas en cada paso de su camino. Además, la bendición final del Padre Pío era una forma de expresar su profunda gratitud y amor por sus hijos espirituales. Sabía que, al bendecir a sus lectores, estaba colaborando con la providencia divina para garantizar que sus vidas fueran tocadas por la gracia y el amor de Dios.
Deseaba que todos fueran capaces de experimentar la paz y la alegría que provienen de una vida vivida en conformidad con la voluntad de Dios y que enfrentaran las dificultades con valor y fe. El Padre Pío confiaba en que la oración y la bendición tenían un poder real y transformador, y usaba estas herramientas para alentar y fortalecer a aquellos que buscaban su apoyo espiritual. En sus palabras de despedida, no solo ofrecía una bendición, sino que también expresaba su confianza en que Dios continuaría obrando en la vida de cada persona, guiándolos y protegiéndolos con amor. Finalmente, la bendición final del Padre Pío era un recordatorio de que el camino espiritual está constantemente sostenido por la gracia de Dios. Quería que todos supieran que, incluso en momentos de dificultad e incertidumbre, la presencia y el amor de Dios están siempre a nuestro alcance. Con esta certeza, animaba a sus hijos espirituales a avanzar con fe, confiando en que, al permanecer en la gracia de Dios y confiar en la protección de sus ángeles, siempre estarían sostenidos y guiados en el caminar de la vida.